En este video vamos a ver la segunda parte para poder exportar un Excel, y lo vamos a hacer desde un componente nuevo que vamos a crear llamado Export Excel. Entonces voy a abrir mi terminal, voy a agregar aquí, yo ya tengo compilado este proyecto, agrego una nueva terminal, voy a agregar un nuevo componente que en realidad va a ser solamente un botón que nos ayude a exportar el Excel. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo componente, voy a poner ng generate component, lo vamos a crear dentro de Shared, dentro de components y dentro de reusables. Voy a llamarle como nombre export Excel y va a ser de tipo standalone, y voy a saltarme los tests. Damos enter y vamos a crear el nuevo componente. Verifiquemos aquí que de que se haya creado app Shared components reusables export Excel. Vemos aquí que tenemos un nuevo componente vacío. Entonces lo que voy a ir avanzando aquí es pues definir qué es lo que va a hacer o cómo se va a comportar este componente. Entonces vamos a comenzar definiendo algunas propiedades, por ejemplo para un icono de este botón, y vamos a llamar al servicio de iconos iconservice.prototype.getIcon, que es el nombre del método, y aquí le vamos a pasar, pues vamos a ver qué está pasando aquí. Icon service no sería de esta importación. Vamos a dar control clic y voy a importarlo desde, perdón, aquí sería icons service, ya que es el servicio como lo llamamos nosotros, que se encuentra en nuestra carpeta shared. Voy a pasarle un icono que es este mismo, y lo que voy a hacer es ir a este método para que me lleve a nuestro servicio de iconos. Voy a agregar un nuevo icono, voy a importarlo aquí, yo ya lo tengo preestablecido aquí. ¿Cuál es el que voy a usar? Va a ser iCloud Download from, lo voy a sacar de la librería Iconify, icons ic to tone cloud download. Perfecto. Entonces esta propiedad voy a usarla aquí como una condicional para decir if cuando el icono sea igual a el nuevo que acabamos de agregar, pues que me retorne ese icono. Regresamos aquí. Entonces seguimos definiendo, por ejemplo vamos a necesitar tres propiedades, en este caso de entrada, usando el decorator input para que a través de nuestro componente padre podamos enviar estos valores. Entonces voy a agregar mi primer decorador de tipo input, voy a llamarle URL de tipo string y lo voy a inicializar en nulo en este caso, y vamos a importar este input, este decorador, desde Angular Core. Vamos a agregar dos, uno para los get inputs, ya que también quiero descargar el Excel mediante los filtros que yo le esté enviando, y otro más para el nombre del archivo de mi Excel. Voy a definir también una propiedad, le voy a poner info tooltip, voy a ponerle como descargar resultados en formato Excel. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es importar aquí o inyectar nuestras dependencias necesarias. Voy a llamar aquí a mi servicio de descarga de Excel, voy a hacerlo con esta variable download xslx service, y vamos a llamar al servicio. Este es un servicio que ya existe llamado download xslx service, y vamos a ver qué tiene este servicio. Este es un servicio que tenía aquí en el frontend que me permitía generar y exportar un Excel, pero ya no lo vamos a usar. Entonces lo que voy a hacer es quitar todo esto, quitamos la primera propiedad y todos los métodos de esta clase o de este servicio, porque lo que voy a hacer es, vamos a crear aquí dentro de esta clase, bueno, acá tenemos nuestro constructor que nos va a servir para consumir la API, y voy a crear un método llamado execute download, el cual va a recibir la URL
y voy a retornar en este caso un observable de tipo blob, porque sabemos que desde el backend retornamos un archivo. Entonces voy a configurar aquí este método. Entonces voy a decir aquí un return this.http.get de tipo blob, y vamos a concatenar aquí con un template string nuestra API en.api, que es la ruta base. Aquí la URL le vamos a pasar también como argumento. Voy a quitar las importaciones que no necesito o que no estoy usando. Perfecto. Y ahora sí vamos a regresar a nuestro componente que estábamos creando. Y vamos a continuar aquí también cargando un spinner. Voy a poner private spinner ngx spinner service de esta manera. Y aquí debajo del ng-on-init voy a declarar un método llamado download, el cual voy a cargar primero un swap file de suidaler, importo.file, y lo que voy a hacer es pasar aquí una cierta configuración de confirmación para poder proceder a la exportación del Excel. Entonces voy a ir a mi componente, en este caso en los page, en provider, voy a ir aquí a mi componente list, al ts, y aquí yo tengo una especie de confirmación también. Voy a copiar todo este contenido, regresamos aquí, pegamos y vamos a cambiar un poco este texto. Como título vamos a cambiarlo, vamos a ponerle confirmar, y aquí el texto vamos a cambiarlo por esta acción descargará los registros en formato, en este caso sería XLSX, ignorando la paginación. El icono va a ser de warning. Vamos a tener los dos botones. En este caso el botón de confirmación le voy a poner como aceptar, y el botón de cancelar está bien cancelar. Una vez que se confirme, pues voy a ejecutar otro método. Voy a ponerle aquí this execute download. Este método, claro está que no existe. Vamos a crearlo entonces aquí debajo de este método. Entonces aquí es donde tenemos que conectarnos y consumir este servicio, el de aquí, que este a su vez conectará o se conectará con la API en el backend. Entonces lo que voy a hacer es primero mostrar de una primera instancia el spinner .show, en este caso, para que se muestre el spinner, y vamos a llamar al servicio de descarga con la URL y parámetros, y voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner un this.download.xslx.execute.download, y le vamos a pasar dos parámetros, en este caso la URL más el this.getInputs. Estas dos propiedades o variables son las que se van a enviar desde el componente padre a través de este decorador. Entonces lo que voy a hacer aquí es suscribirme a este servicio. Voy a poner aquí subscribe y voy a definir una propiedad Excel data de respuesta. Va a ser de tipo blob. Perfecto. Entonces declaro una expresión aquí y vamos a obtener primero el nombre del archivo. Voy a hacer uso de una constante filename que va a ser igual al this.filename, que también es una propiedad que vamos a enviar desde el componente padre, que está como el decorador input. Entonces lo que voy a hacer después es crear ya una URL para el blob de datos. En este caso voy a ponerle un const blob URL, y a través de la interfaz URL voy a poner create object URL y le pasamos el Excel data. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es crear un elemento de tipo A para la descarga del Excel. Entonces decimos const download link igual al document punto, y vamos a crear el elemento A, create element de tipo A. Ok, entonces vamos a asignar esta URL del blog. Voy a poner download
link.href igual al blob URL. Entonces después asignamos el nombre también del archivo con la propiedad download y le pasamos el nombre del archivo para poder nombrar el archivo a descargar. Luego simulamos el clic en el enlace de descarga con download link.click. Finalmente liberamos la URL del blob con el revoke object URL pasándole el blob URL y ya luego solo nos queda ocultar el spinner. Voy a poner this.spinner.hide o hide para poder ocultarlo. Ok, entonces antes de pasar a nuestro HTML voy aquí a importar algunos módulos que vamos a necesitar. Voy a también cambiar el selector, voy a ponerle app export excel. Sabemos que es un componente standalone, entonces aquí necesitamos importar los módulos necesarios. El primero que voy a usar va a ser el icons module, que se encuentra dentro de la carpeta shared import modules. Este módulo, como vemos, pues tiene tanto el icons module como el mat icon module. Otro que vamos a usar va a ser el mat button module de Angular Material y también el del tooltip, mat tooltip module, también de Angular Material. Entonces ahora sí podemos ir a lo que es nuestro HTML y voy a declarar simplemente un botón. Vamos a poner button y vamos a poner algunas propiedades de Material, por ejemplo el mat icon button. Luego también podemos definir un tooltip, mat tooltip, y le voy a pasar como propiedad nuestra información que definimos aquí en nuestro componente de info tooltip. Copiamos y lo pegamos aquí en nuestra propiedad. Voy a poner una clase también, una muy sencilla, ml4 text primary contrast, el de aquí, listo. Y finalmente voy a ejecutar un evento click para poder ejecutar el método de descarga, download. Sabemos que este es el método que hemos creado aquí, download, y dentro del botón pues voy a poner o voy a cargar el icono, en este caso va a ser mat icon, y como propiedad aquí con el ic icon vamos a pasarle nuestro icono que hemos definido aquí llamado iCloud download. Le pasamos y esto sería todo. Ahora, para poder implementar aquí vamos a de una vez correr nuestro backend. De esta manera ya tenemos levantado nuestro backend. Entonces, si recordamos, nosotros habíamos cambiado nuestro endpoint de category de post a get. Entonces tenemos que hacer este cambio también aquí. Voy a irme a mi componente de categoría, a mi servicio, y aquí vamos a hacer un cambio. Al igual que lo hicimos con el proveedor, de esta manera, voy a hacer lo mismo. Entonces voy a copiar esto, todo este cons, hasta el punto y coma, regresamos al servicio de categoría y este cons vamos a reemplazarlo con el que hemos copiado, pegamos y listo. En este caso sería list categories y en este caso sería solamente request URL. Cambiamos el método de post a get. Entonces esto sería todo. Hemos cambiado ya el endpoint para poder consultarlo sin ningún problema. Ahora vamos a ir al componente de listado de mi categoría, al HTML, y voy a importar aquí el nuevo componente de descarga. ¿Dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo aquí debajo el div de este calendario que tenemos de filtros. Voy a poner otro div y aquí voy a llamar al nuevo componente. Sabemos que lo denominamos como app export excel. Copiamos y pegamos aquí este selector para poder pasarle los inputs necesarios. Entonces, primero tenemos que cargar en el módulo de categorías este nuevo componente. Entonces aquí es donde voy a cargar el nuevo componente llamado export excel components. Regresamos a nuestro HTML de categoría y aquí va a recibir tres propiedades. Una va a ser la URL, otra va a ser los get inputs y otra va a ser para el file name.
¿De dónde saco estos parámetros? Pues los saco del componente aquí que creamos, URL getInputsFileName. Entonces, como URL que le vamos a pasar, pues voy a ir a mi componente TS y aquí debajo de todos los métodos voy a crear este método que ya tengo aquí llamado getDownloadURL. Le voy a pasar mi ruta, mi endpoint. Esto no es necesario pasarle, voy a pasarle solamente la propiedad download, que es como lo probamos en nuestro backend también. ¿Y por qué le paso category download true y no toda la ruta? Voy a pasarle primero entonces este método. Y sabemos que en nuestro componente nuevo que creamos de exportación Excel, nosotros le pasamos dos parámetros, la URL y los getInputs. La URL va a venir de nuestro decorador URL. Entonces aquí desde este decorador voy a pasarle la ruta. Y esto a su vez desde el servicio yo ya estoy concatenando la ruta base y solamente hace falta la URL, que es el endpoint como tal que voy a consultar. En este caso sería category y el parámetro o el query params download igual a true. Entonces como segunda propiedad pues tengo que pasarle los getInputs para poder filtrar también la información a descargar. Voy a pasarlo a través de nuestra propiedad component.getInputs. Esta propiedad ya lo teníamos dentro de este componente cuando nosotros igualamos esto de aquí, thisComponent.componentSettings, y nos traíamos toda la configuración. Vamos a hacer esto, vamos a bajar y aquí tenemos los getInputs. Voy a agregar una nueva propiedad. Ojo que esto ya no va a hacer falta, los columns filter, porque ya no lo vamos a hacer directamente desde el front en la descarga. Entonces puedo borrarlo y aquí voy a agregar una nueva propiedad llamada FileName, en donde voy a definir aquí como texto el nombre de mi archivo. Yo lo voy a llamar listado de categorías. Perfecto, entonces a través de esta propiedad yo puedo leer aquí desde mi component.filename. Entonces ya tenemos la URL que vamos a descargar, que vamos a consumir, los filtros que yo voy a enviar en ese momento y el nombre de mi archivo al momento de la descarga. Hay una otra cosa que tenemos que hacer aquí dentro de nuestro componente de categoría y es la forma en cómo estamos tratando los getInputs. Vamos a copiar solamente nuestro componente también de proveedor para poder hacerlo de la manera distinta para poder consumir un método get. Vamos a pasar o crear todo este getInputs, ok, copiamos y vamos a pegarlo aquí en nuestro listado de categoría debajo, aquí, y solamente me quiero copiar en este caso los de la fecha, ok, voy a ponerlo debajo del estado y aquí sería, vamos a copiar esto, lo reemplazamos por esto y también lo reemplazamos por esto. Aquí sería start date y aquí debajo sería end date. Vamos a poner aquí también como parámetros, pues como propiedades, los start date y el end date. Listo, eso sería todo. Aquí de arriba vamos a quitar el método anterior, que es este de aquí, y nos hace falta ahora solamente un método que también lo creamos aquí en el provider list, que es este de setGetInputsProvider. Lo copiamos y lo vamos a pegar dentro del category list también de nuestro componente. Aquí debajo vamos a ponerlo y ya puedo llamar a este método cada que se haga una acción. Por ejemplo, al momento de abrir el formulario de registro, vamos a ponerle this setGetInputsProvider y le pasamos true como argumento. Luego aquí también en la edición le pasamos this y acá le pasamos como true, y por último en el category remove, que es este de aquí, true. Perfecto, ya está quedando de esta manera nuestro componente de listado de categorías, ya que también habíamos hecho cambios, pero ya debería estar funcionando. Vamos a ver si esto sigue compilando y aquí tenemos algunos errores
Vamos a ir a este componente download CSV component. Eso se encuentra en mi componente shared components. En este caso download CSV. Vamos a eliminarlo porque en realidad ya no lo vamos a usar. Voy a eliminar este componente. Listo. Aquí debería darme un error en el shared module. Voy a ir aquí al shared module y voy a eliminar este componente. Limpiamos los using o los imports, guardamos y ya vemos que está compilado satisfactoriamente. Tenemos levantado nuestro backend y ahora vamos a levantar nuestro frontend. Voy a cerrar esto. Continuamos como Adrián. Entonces voy a dirigirme al módulo de categorías y podemos observar ya el botón para poder descargar el Excel. Voy a dar clic y antes voy a dar F12 para poder ver la consola y ver que está descargando correctamente el Excel. Voy a darle a aceptar. Y aquí hay un problema en este caso al parecer de query params porque vemos que no se está armando correctamente la ruta o el endpoint que queremos consultar. Veamos aquí a nuestro frontend. Voy a cerrar todo esto, minimizarlo y voy a ir a la carpeta, en este caso de pages, y revisar el componente y servicio de categoría. Primero quiero verificar si en realidad estamos ordenando estos parámetros o query params, y aquí vamos a verificar entonces en nuestro backend, en este caso en mi category controller, en el método de listado o endpoint de listado. Voy a ir a mis filtros aquí genéricos y tenemos por ejemplo en este caso el records que se encuentra aquí en esta clase. Tenemos los records, está de manera correcta. Tenemos el sort, también lo tenemos aquí. El order lo tenemos aquí. El page, que en este caso sería num page, entonces vamos a corregir esto. Num page de esta manera y listo. Vamos a hacer este cambio también en lo que es en proveedores de una vez. Voy a ir aquí a provider, components, list, sería en el service y aquí sería num page, ok. Entonces el siguiente cambio que voy a hacer es también ir al componentes aquí de listado, en este caso primero de categorías, y voy a quitar esto de aquí, los inputs, porque en realidad ya no lo vamos a necesitar. Solamente voy a crear una variable llamada const get inputs de tipo string y lo voy a inicializar en vacío. Y esto voy a quitarlo aquí en mi component settings, lo quitamos y listo. Finalmente aquí, como habíamos agregado este parámetro extra de refresh, voy a agregarlo también en la configuración. Voy a decir refresh igual, en este caso lo inicializamos en false, así lo teníamos también aquí en mi componente de proveedores. Voy a ir al listado en la configuración, aquí lo teníamos false. Voy a quitar esto también, los get inputs, y voy a crear solamente una constante get inputs de tipo string y lo inicializamos en vacío. Perfecto, entonces quitamos aquí ya tenemos los get inputs directamente, ok, y aquí vamos a quitar también el column filters de esta manera y ahí ya tendríamos correctamente la configuración. Ahora lo que tenemos que hacer es probar ahora de nuevo la descarga. Voy a dirigirme aquí, le doy clic, aceptamos y vemos que ya ejecuta correctamente. Aquí vemos incluso el archivo que intenta descargar en este caso, pero aquí seguramente nos ha faltado alguna configuración extra como tipo de respuesta en la descarga de Excel. Vamos a ir al servicio en Shared, Service, Download XLX. Aquí en este caso vamos a agregar el tipo de respuesta también, coma, y aquí vamos a poner un response type, va a ser blob as JSON, ok, como alias. Entonces guardamos, vamos a probar nuevamente. Entonces presionamos, aceptamos
y vemos que ya descarga aquí el Excel. Abrimos esto y voy a abrir el archivo y ya tenemos la descarga en Excel correctamente. Tenemos los datos que visualizamos aquí directamente en la tabla y esto nos va a servir también para poder filtrar. Por ejemplo, si yo filtro algo inactivo, en este caso no hay nada, y si intento descargar, pues me va a descargar en este caso el Excel. Vamos a esperar y aquí tenemos también filtrado correctamente. También vamos a agregar el filtro de fecha en este caso, pero no lo quiero trabajar ahorita porque este componente específicamente voy a cambiarlo. Ok, vamos a trabajarlo de manera distinta. Es muy probable que ahorita no funcione, pero vamos a tratarlo como un componente standalone. Entonces, ya para finalizar este video, voy a agregar este mismo componente de descarga en el módulo de proveedores. Voy a dirigirme aquí a mi Visual Studio Code y voy a copiar solamente el HTML de mi componente Export Excel y vamos aquí, lo pegamos en el Provider List Components en la parte de este lado, debajo del div de búsqueda. Voy a agregar otro div aquí mismo. Me está saliendo error porque no he importado en el módulo, en este caso, este componente. Voy a irme al Provider Module, Export Excel Components. Aquí lo importamos, regresamos al HTML y en este caso tenemos que copiar el get download URL, que también lo podemos sacar de aquí de nuestra categoría List Components. En la parte baja o inferior aquí habíamos incorporado esta variable de tipo get. Voy a dirigirme entonces aquí a mi Provider List Component. En la parte inferior también voy a agregar este método, un get download URL. En este caso el método o el endpoint va a ser el provider. Ok, y en este caso le pasamos nuestro parámetro download true. Guardamos, ya no tenemos ningún error en este lado. Verifiquemos entonces que se esté visualizando ya este componente. Vemos que aquí en nuestro módulo de proveedores también se visualiza y voy a aplicar la misma descarga. Le damos a aceptar, vemos que descarga. En este caso no hemos aplicado un nombre, entonces vamos a hacerlo aquí en nuestra configuración. En la parte de Component Settings voy a exportar un file name y vamos a ponerlo como nombre listado de proveedores. Entonces vamos a hacer nuevamente el ejercicio, exportamos y aquí ya tenemos el file name listado de proveedores. Podemos abrirlo y tenemos los datos de manera correcta. Ya en los siguientes videos nos vamos a centrar en el componente para poder filtrar en un rango de fechas y lo vamos a tratar como un componente standalone. Ok, entonces nos vemos en un siguiente video.